Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Repetir una y otra vez que ser iglesia no es cumplir con ritos o con rezos. Seguirá siendo necesario mientras para tantas personas en el mundo y en el catolicismo, la iglesia sea sinónimo de esta institución vertical y prepotente, masculina y pretenciosa que se reúne en torno a joyas y ropajes, a eminencias y excelencias, para tantas y tantas veces decir cosas insípidas que Jesús jamás diría y por las que nunca le habrían puesto precio a su cabeza. ¿Quién se preocupa seriamente por lo que diga un monseñor sobre cualquier cosa? Nadie. Pero no siempre fue así, porque ser iglesia ha sido algo muy distinto a matricularse en una religión. Ha sido jugarse la vida por una amistad. Ha sido perderlo todo para hacerse a unos hermanos. Ha sido gritar «hay más» ante todos los relatos que dijeron, conformes, que esto era todo lo que había. Esta distancia entre los seres humanos, esta crueldad de quienes les oprimen, esta resignación a que los sueños sean compras. Ser iglesia ha sido andar por la vida intentando ser inmune a esa mentira. De las barcas junto al lago en la insignificante Galilea, a las mujeres que en la querida Amazonía hacen presente a Cristo sin quedarse esperando al cura. De las hogueras y las cuevas del cruel imperio y sus césares, a las periferias y los hospitales de campaña, de la globalización y la posmodernidad. La iglesia siempre será lo que has vivido tú, cada vez que en tu pecho ha sido encendido el fuego, cada vez que en tu tiempo hubo un espacio para hacerte prójimo, cada vez que entraste a tu cuarto, cerraste la puerta y encontraste a Dios en lo secreto. Somos el fuego, somos el cuerpo, somos la iglesia y es nuestra la historia. ¿La contamos? Episodio 18. La iglesia de los acertijos. Uno de mis trabajos es la inclusión de las personas con discapacidad. O para ser más precisos, el hacer cosas que promuevan la transformación de distintos lugares, de distintos entornos, de distintos escenarios, para que sean entornos y escenarios incluyentes para personas con discapacidad. Básicamente porque el mundo no está hecho pensando en ellos, no está hecho pensando en personas que se comunican con opciones distintas a los sonidos articulados de un lenguaje, o no está hecho para personas que no tienen las mismas dimensiones corporales que la mayoría, o no está hecho pensando en personas que aprenden a unas velocidades o ritmos distintos, o cualquiera otra de las posibilidades que aparecen frente a esas barreras tan marcadas que hay en este mundo para personas que tienen algún tipo de limitación o diversidad. Entonces trabajo en eso. Y buena parte de lo que he hecho en ese trabajo ha sido dedicarme a la educación inclusiva, que es un poco buscar la manera en la que los colegios, las universidades, los jardines, las escuelas tengan mejores prácticas, tengan mejores herramientas, tengan docentes, educadores, convencidos de la necesidad de que estemos todos y que el mundo nos pertenezca a todos y que todos podamos vivir activamente en nuestras culturas y nuestras sociedades, sin tener que segregarnos ni hacer grupitos especiales para los que son así, para los que miden esto, para los que piensan esto, sino compartir la vida y coexistir como cualquier sociedad civilizada. Y entonces en esto pues hay que trabajar en que las pedagogías, las formas de enseñanza, pues tengan en cuenta las distintas personas, ¿sí? Pedagogías inclusivas, pedagogías flexibles y demás. Bueno, ¿por qué les estoy contando todo eso? Porque, como en todo, hay unas celebridades de la inclusión, así como hay celebridades de la ingeniería y como hay celebridades de la música y como hay celebridades de los derechos humanos y como hay celebridades de cada tema que hay en el mundo y en el que alguien sabe algo, pues tenemos la odiosa costumbre de convertirlo por ahí en una especie de personaje mítico y gurú legendario. Y alguna vez me tocó estar en una charla con una de estas personas sabias y gurús de la inclusión. Pero me pasó una cosa muy, muy decepcionante, muy extraña, y es que
íbamos a hablar de pedagogías inclusivas, íbamos a hablar de pedagogías flexibles, y este personaje hizo una conferencia magistral de 2 horas y 20 minutos con unas diapositivas terriblemente diseñadas, muy distantes del momento que vivíamos los educadores que estamos ahí. Y se llevó claramente los aplausos, como seguramente lo merece, y el reconocimiento y las fotos, pero no fui yo solo, un grupo de personas nos quedamos pegados a la silla diciendo: ¿qué es lo que acaba de pasar acá? Que vamos a hablar de este tema y el único recurso que se nos da es una bendita charla magistral de 2 horas y 20. ¿Cómo es que propones a una cantidad de maestros que sus charlas no sean charlas magistrales porque tienen todo el escenario de la diversidad humana en un salón de clase y tienen una cantidad impresionante de recursos para responder a esa diversidad con lo que quieren enseñar, y tú vas a venir aquí a zamparte una charla y a hablar? Era para mí absolutamente irónico, absolutamente decepcionante, y no he superado ese trauma. Lo confieso. Hoy sigo trabajando en inclusión y sigo contando esa anécdota con mucha ironía, con la ironía de: tienes algo tan importante que decir y lo vas a decir de una manera tan mal contada. No puede ser. Y claro, es una de las grandes tentaciones y a la vez de los grandes pecados de cualquier persona que se atreve a pararse delante de otro grupo de personas a hablar, sea un maestro, sea un líder, sea un cura, sea un pastor, sea un periodista, sea quien sea que tenga esa tarea que Fito llamaba los que cuentan la historia al final del día, mientras otro hace el pan y otro caza el ciervo y otro hace el fuego. Bueno, tenemos la tentación de tener cosas muy importantes que decir, no porque seamos demasiado brillantes ni nada, sino porque pues ahí es donde nos tocó el papel que nos tocó jugar, y la importancia la tiene la cosa misma, no la persona que la dice, pero decirla de una manera absolutamente incomprensible o incoherente o irónica respecto al mismo contenido del tema. Yo creo que a Jesús no le pasaba eso, para empezar, y creo que a buena parte de la primera iglesia no le pasó eso. Eran buenos con las imágenes. Esto de que una imagen vale más que 1000 palabras, no solamente se refiere a las imágenes visuales, sino sobre todo a las imágenes mentales, porque hace muy poco tiempo que tenemos impresoras para las fotos y hace muy poco tiempo que tenemos esta explosión audiovisual, ¿sí? Hace nada que para poder ver una gran pintura tenías que desplazarte no sé cuántos días a un museo muy lejos de donde estabas tú. Y antes de eso, pues ni siquiera lo que dibujara alguien por ahí. Entonces las imágenes de las que estamos hablando en esta época no son las imágenes visuales, sino las imágenes mentales. La imagen del samaritano, una imagen muy poderosa, que como imagen transmitida por Jesús, es transmitida por la comunidad, es transmitida, contada una y otra vez durante siglos, porque aunque se haya escrito muy rápido, si Jesús la dijo, yo que sé, hacia el año 30 y tal, y se escribe hacia el año 80 y tal o 90 y tal, ese es un margen muy pequeño de tiempo para la época en la que estamos hablando. Hoy es un montón, pero para ese momento no es nada. Es un margen de tiempo normal, pero no se escribió y entonces se fotocopió para todo el mundo. Esto se siguió contando durante muchísimos siglos hasta que se inventa la imprenta, o se lee en voz alta al menos. Y entonces eso es algo que la gente tiene que ir escuchando y que se va traduciendo en cosas que el cerebro empieza a imaginar, la mente empieza a imaginar. Por favor, hagan eso con la Biblia. Paréntesis. Siempre imaginen las historias. Imaginen las personas, imaginen los acontecimientos. La imagen de las piedras abandonadas en el suelo, cuando Jesús dice una frase, todo el mundo arroja las piedras que tienen, se devuelven, se queda solo. La mujer, Jesús,
y las piedras en el suelo. Porque sin esas piedras no hay historia. Ahí, tiradas, sin llegar a su destino, o llegando al único destino al que debían llegar, la tierra, no la piel de nadie. La imagen de una cruz, horrorosa, aterradora, grotesca, denigrante, que hoy pues es absolutamente inofensiva, pero que por siglos fue una cosa perturbadora completamente por las atrocidades que sucedían a las personas que morían bajo esa condena. La imagen de los marginales que se convirtieron en los grandes líderes de esta nueva religión: pescador, cobrador de impuestos, mujeres que eran marginales por el simple hecho de ser mujeres, y que se vuelven y que terminan siendo referentes de los que se hablaba 2 siglos después, 3 siglos después, 4 siglos después. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Si el mundo está acostumbrado a otro tipo de cosas, ¿no? A unas religiones muchísimo más elegantes, muchísimo más impactantes, con personajes muchísimo más heroicos. Y tú me estás hablando de un tipo que se unta las manos de pescado. ¿Qué es eso? Y esa imagen que es mucho más poderosa, muchísimo más poderosa, fue el inicio y el detonante de tantas cosas que hoy en día son la cultura cristiana, la civilización cristiana, una cantidad de cosas pasadas por gente como Mr. Inclusión, que con una ironía impresionante convirtieron todo esto en algún momento de la historia en 1000 palabras totalmente articuladas, perfectamente lógicas, algunas o buena parte, no todas, muy elocuentes, absolutamente eruditas, repletas de la sabiduría filosófica de la época, que rayaban en una ironía absoluta con el sentido de las palabras mismas de la buena noticia. Esa es la iglesia, justo en el momento en que dejamos de ser perseguidos y asesinados, justo en el momento en que dejamos de inventarlo todo. Estamos hablando de mediados del siglo III, siglo IV, siglo V, y de ahí en adelante varios siglos en la Edad Media, en las que empezó a ir la vida de la fe de la gente por un lado y la religión oficial por otro lado, porque a la religión oficial se le metió en la cabeza la necedad intelectual. Es decir, se volvieron Mr. Inclusión. Vamos a echarnos un carretazo de 2 horas y 20 minutos para decirle a la gente que no haga carretazos de 2 horas y 20 minutos. Y entonces muchas de las formulaciones, muchas de las palabras, muchas de las cosas que hoy conocemos como las doctrinas bimilenarias, que conocemos como los esfuerzos de los padres de los padres apologetas o de los padres defensores de la fe y de los primeros dogmas y las primeras cosas, son una manera muy rara que no lo alcanzamos a comprender, porque es que esto nos lo enseñaron desde chiquitos y nos enseñaron una cantidad de cosas sobre las explicaciones de nuestro Dios y las explicaciones de nuestra religión. Pero resulta que las explicaciones de nuestro Dios y nuestra religión se distancian tanto, están tan lejos de esas imágenes poderosísimas que recorrieron el mundo entero en el siglo I, siglo II, siglo III, y que siguieron recorriendo las mentes y la imaginación de tanta gente sencilla a lo largo de los siglos, pero que en el oficialismo, en el momento en que dejan de perseguirnos y en el momento en que dejan de matarnos y en el momento en que dejamos de inventarlo todo y nos acostumbramos a hacer cosas estáticas y repetitivas, un grupo de señores muy de la iglesia, muy de ahora sí, catolicismo, porque ahí sí podemos hablar de un catolicismo de verdad. Digamos que antes hay una pluralidad, hay mucha gente, es difícil también comunicarse, no es como una cosa que todo el mundo pueda estar de acuerdo, no es como una cosa que todo el mundo se pueda reunir. Hay unas intenciones chéveres en la Biblia de hablarnos de una unidad que es una unidad ideal más que real. Y entonces cuando ocurre este fenómeno de convertirnos en una religión oficial, la gente quiere ser importante en esa religión oficial, y la manera de volverse importante es volverse intelectual, y la manera de volverse intelectual es encasillar el discurso, la propuesta, la narrativa, las historias
en unos articulados filosóficos muy complejos, pero además muy distantes, absolutamente distantes, que vienen principalmente de la filosofía griega. Es decir, metimos a Cristo en los moldes de Platón, metimos a Cristo en los moldes de Plotino, metimos a Cristo, hay gente que lo metió en los moldes de las escuelas de los cínicos y de los estoicos y de los epicúreos y metimos a Cristo en los moldes de luego unos 8 siglos después en los moldes de Santo Tomás, en los moldes de Aristóteles, principalmente Santo Tomás, aunque no fue el único, y ahí está llegamos, porque entonces esto se nos volvió una manera de hacerse a un cupito en el mundo de los intelectuales, de convertirse en los eruditos del momento, de convertirse en los señores importantes, porque aquí empieza a volverse una cosa bastante masculina y todo este maravilloso liderazgo de mujeres que existió durante el siglo I, siglo II, buena parte del siglo III, empieza a ser relegado ya porque estamos en una cultura imperial absoluta de señores que tienen unas ganas de llevarse los aplausos, que tienen unas ganas de jurarse más inteligentes que el resto, que tienen unas ganas de hacerse un lugar dentro del debate, ¿sí? Y quién debate le gana a quién, y entonces toda la religión se vuelve las reglas del debate. Y todo el mundo escribe contra otro, ¿no? Contra no sé qué. Muchos escritos que ustedes van a ver, si se ponen a mirar de qué se trata la iglesia en el siglo V, en el siglo IV, en el siglo VI, son contra. Tal escribiendo contra tal escribiendo contra tal. Y no es que eso esté mal en sí mismo ni nada por el estilo, porque pues hay gente diciendo vainas locas, y hay gente que se inventa teorías raras y gente que quiere convertir la buena noticia en un beneficio personal y mandarse una cartica para decir que eso no es chévere, no tiene nada de malo. El punto es que se empieza a generar una distancia tan fuerte entre lo que se enseña, lo que se habla, lo que se escribe y la vida de la gente plagada de estas imágenes poderosísimas de la buena noticia, que nos volvemos una iglesia de acertijos, que nos volvemos una iglesia de jeroglíficos, que nos volvemos una iglesia en la que las formulaciones que hacemos, que hoy conocemos como dogmas, son acertijos. Son cosas que cada palabra tienes que hacerle doble clic y te sale un sistema de pensamiento detrás de cada palabra, y cada sistema de pensamiento tienes que encontrar una argumentación que es además un silogismo, que además obedece unas reglas de lógica, que además obedece a una particular escuela de pensamiento, que obedece a los conceptos de un filósofo. Y ese no es el Dios de Israel. Y ese no es el Dios de Jesús. Y esa no es la religión de Jesús. Y esas no son las imágenes del reino. Y esa no es la vida de los cristianos. No lo es. Que si lo necesitamos, que si nos hace bien, que si tengamos un acuerdo entre las cosas que creemos, que si lo que su merced quiera, pero eso ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. El acertijo no es la parábola. Son dos cosas completamente diferentes. Y la institución oficial que empieza a llevar las riendas de la iglesia se vuelve una religión del acertijo, mientras que la gente común y corriente sigue siendo la religión de la parábola. Y casi que eso nos ha acompañado por 15 siglos, desde esa época hasta nuestros días. Casi, no del todo, pero casi. De vez en cuando han salido personajes maravillosos que vuelven a recordarnos las imágenes, y las imágenes vuelven a explotarnos en la cara, en el corazón, y nos vuelven a incendiar. Pero la institución oficial que ha llevado las riendas del catolicismo se volvió la religión del dogma, y el dogma es un acertijo, a veces indescifrable, aunque haya libros y libros y libros llenos de explicaciones de por qué decir que eso es verdad está bien y no decirlo está mal. Pero resulta que decirlo o no decirlo no cambia nada. Nada. La vida de nadie. Y todo es ganas de tener un puesto. Y todo fue ganas de tener un estatus. Y todo fue ganas de hacerse un lugar en el nicho de los intelectuales. ¿Que era un valor en la época? Sí. ¿Que era una cosa importantísima en el imperio? En la parte más central y poderosa y elitista del imperio, sí. ¿Y fuera de esa parte importaba para algo? No. ¿Importa algo después? No. ¿Importa algo hoy? No. Salvo en la medida en que eso, durante mucho tiempo después, tantas afirmaciones y dogmas y doctrinas cargadas de toneladas y toneladas y toneladas de sistemas filosóficos detrás,
han servido para legitimar momentos políticos, momentos imperiales, momentos de guerra, formas de entender la justicia para beneficiar a unos pocos, como suele hacer la justicia, o por lo menos la justicia que practican las instituciones que tienen el poder. Y la institución que regía los destinos del catolicismo era una institución que tenía muchísimo poder. Y tuvo muchísimo poder durante siglos. Y todas estas maromas intelectuales, todo este volverse mister inclusión, hablando 2 horas y media de que no hay que hablar 2 horas y media, fueron por la simple y llana necesidad de hacerse un lugar entre las élites intelectuales, en medio de las cuales hubo gente brillante, hubo gente fantástica, hubo gente que además, gracias a Dios, era buena persona, pero que en algún momento nos metimos en un laberinto doctrinal del que lamentablemente la institución nunca ha podido salir y el discurso oficial nunca ha podido salir, y en el que por fortuna la mayoría de la vida de la gente común y corriente que lleva a Cristo anclado en su corazón jamás se ha asomado por ahí. Esa es la religión de los acertijos. Esa es la religión de los jeroglíficos, esa es la religión de los laberintos intelectuales, de la que tanta gente tiene que seguir viviendo hoy, profesionales de la religión, profesionales de la erudición. Y bueno, adelante con sus discursos, adelante con sus papers, adelante con sus cosas. Por fortuna, en medio de todo eso siempre hay gente valiente que se mete a todas estas curiosidades intelectuales para traernos cosas y contarnos a los de a pie que hay hallazgos interesantes que nos pueden transformar la vida. Bendito sea Dios por esa clase de teólogos. Pero lamentablemente toneladas de nuestra doctrina están hechas de ese tipo de aspiraciones tan poco evangélicas, tan de la entelequia esta de la aristocracia, ¿no? De los mejores son los que tienen que tomar las decisiones, y unos mejores que se probaban a punta de los crucigramas de la época. Y venimos de ahí, venimos de unas imágenes explosivas que transformaron la vida de muchas personas, venimos de unas parábolas, de unos relatos, de unas historias que hicieron muy distinta la vida de muchos durante siglos, que permitieron romperlo todo y crearlo todo, inventarlo todo. Pero también venimos de esa inseguridad, de ese complejo, de ese no querer ser más una religión de marginales, de ese querer ser una religión de gente importante, de la élite, de los intelectuales. Venimos de ese complejo de no rezagarnos ante las grandes discusiones de los eruditos que no tenían nada que ver con la gente del común, y venimos de una fe paralela a los dogmas, paralela a esas doctrinas, paralela a esas toneladas de letras escritas en un latín inentendible, en el que la gente todos los días sigue encontrando sentido y confianza y apuesta por un Dios que no habla de una manera tan enredada. Y ahora va un salmito mío. Vertical, 9 letras. Categoría intrínseca de la participación ontológica en cuanto que mística, más no mistérica. Horizontal, 5 letras. Propio de la dimensión escatológica vinculada a lo teleológico respecto al sustrato de lo inmanente. ¿Qué hacen ellos?, me preguntas. Y yo, ¿qué te digo? ¿Teología? ¿Doctrina? ¿Catequesis? ¿Apolo algo? ¿Y la semilla? ¿Y la moneda? ¿La tela nueva en el vestido?, vuelves a preguntar. Demasiado básico, creo, excesivamente popular. No se pueden llenar las bibliotecas a punta de palabras que cualquiera podría entender. ¿Y qué hacen luego con tantas bibliotecas? Asegurarse que nadie se confunda o se equivoque, creo. Ojalá se aseguren de bailar, me dices. Que al final habrá una fiesta, no un examen. Amén.
Bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten.